Sí, buen día. Sí, la verdad, muy complejo fue esta situación de cambio en un principio porque, bueno, bien, el hospital Samir de alta complejidad es un hospital que tiene otras dimensiones a lo que se venía dentro del hospital Formenti, ¿no es cierto? Entonces, en el inicio, después de inaugurado el hospital, el primer paso que dieron fue trasladar la gente al nuevo edificio para cumplir funciones, ¿no? Todos los empleados de la repartición pública provincial, del cual dependía el Hospital Formenti, ¿no? Entonces, el Hospital eh, SAMIC, en cierto modo, tuvo, por cuestiones políticas y otras cuestiones que venían en el medio, eh, acelerar el paso, ¿no? Y en esa idea de apresurar el paso también por la necesidad urgente de prestar servicios, ¿no es cierto?, de salud a la comunidad, hubieron cosas que no estuvieron prolijas y que tampoco estuvieron claras. Y en esa falta de claridad surgió gran incertidumbre y resistencia obviamente al cambio porque no se tenía una forma prolija, ¿no es cierto?, de hacerle ver a la gente de cómo iba a ser el paso. Surgieron dos formas de entender cómo funcionaba el paso de todos los empleados del ex hospital Formenti al SAMIC. En la primera etapa se hablaba de que la gente de la provincia pasaría únicamente a prestar funciones como empleados provinciales, pero después, en paralelo, digamos, había la intención de la gente del SAMIC de que todos los empleados de la provincia cambiaran de régimen, ¿no es cierto? O sea, para que se entienda más claro, renunciar a la provincia y pasarse a la nueva forma de contrato que es del SAMIC. Traspaso se le denominó, ¿no es cierto? Traspaso de los empleados provinciales a depender de contrataciones nuevas, ¿no es cierto?, del Hospital SAMIC. El Hospital SAMIC actualmente se conforma de tres partes, ¿no es cierto? Los estados, tanto el Estado nacional, el provincial y el municipal conforman un ente mixto, ¿no? Se denomina ente mixto y la participación de estos, de los tres estados, digamos, es en materia económica. El Estado Nacional abona los fondos, el 70% de lo que ingresa de fondos económicos al SAMIC le corresponde al Estado Nacional. El 25% a la provincia y el 5% al municipio, ¿no es cierto? En esta conformación del ente tiene participación el municipio que no existía, ¿no es cierto?, en el hospital anterior. Entonces, se generó para eso te hice un breve relato de cómo funciona el SAMIC, ¿no es cierto? En aquel entonces, todavía tanto el director ejecutivo como el consejo de administración, nuevos, ¿no es cierto?, y por ahí inexpertos o no tan experientes en esta cuestión, no tenían claridad, entonces no podían bajar esa claridad y tranquilidad a la gente para que se pueda pasar. Se generó muchísima resistencia. No obstante, con el acompañamiento del gremio se fue sobrellevando esto y se fueron acomodando las cosas. Por supuesto, nosotros estuvimos en cada momento con todos los compañeros, ¿no es cierto? Ya veníamos trabajando hace varios años en el Hospital Formenti y bueno, gracias a Maruja Contreras, que estuvo presente junto con nosotros, pudimos lograr, ¿no es cierto?, ir dando claridad, respaldando a cada uno de los compañeros que tenía gran inconveniente, ¿no es cierto?, con el paso, porque nosotros como empleados provinciales tenemos una normativa y tenemos reglamentación por el cual nos regimos. El SAMIC exigía, y exige en ese entonces, ¿no es cierto?, exigía y exige que al pasar a la casa nueva nosotros teníamos que ajustarnos a las normas de la casa nueva. Y ahí es donde surgió gran conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros como empleados provinciales en materia de derecho, a raíz de varios años de trabajo, se logró el convenio colectivo de trabajo. Entonces ahí tuvimos fuerte lucha para que esto se pueda lograr, ¿no es cierto?, de que los directivos, las autoridades del Hospital SAMIC respeten, ¿no es cierto?, todo lo que fuera en materia de derechos del trabajador y respete sobre todo el convenio de trabajo actual, que es el convenio marco, y a crearse a futuro. Entonces, gran lucha a través de varias asambleas y de medidas de fuerza que
se hicieron en su momento, se pudo lograr que el ministro saque por decreto provincial, ¿no es cierto?, reglamente el paso del personal del hospital hacia el SAMIC. Entonces, de ese modo, con el gremio garantizamos todo lo que fuese en materia de derechos de todos los trabajadores. Una vez que ya instalado, más o menos para el mes de mayo que surgió el cambio, empezaron, bueno, los nuevos problemas de estar en la casa nueva. Y porque todavía tanto los jefes de servicio, los supervisores, jefes de área, el director ejecutivo, como te dije, el consejo de administración, en la inexperiencia surgieron muchísimos problemas que demandaba gran trabajo del gremio y mucha presencia diaria en todos los turnos. Es un hospital de grandes dimensiones y se fueron inaugurando con el tiempo hasta la fecha varios servicios y hay rotación de 24 horas, entonces designamos un cuerpo delegado, tanto médicos, gente, kinesiólogos, radiólogos, de todo, de distintas áreas, ¿no es cierto?, para poder suplir la necesidad y que haya presencia constante en los grupos, en diferentes turnos de los trabajadores, ¿no es cierto? Es decir, entonces, que el trabajo gremial es constante teniendo en cuenta la masa de trabajadores, inclusive, y esta situación del cambio, ¿no?, del traslado. Sí, la situación del cambio, tal cual. De hecho, se fue incrementando el número de empleados porque al inaugurarse nuevos servicios que no existían, ¿no es cierto?, dentro del nuevo hospital, hubo incorporaciones de nuevo personal y que también se acercaron al gremio y bueno, como todo empleado son bienvenidos, aquel que necesita ayuda nosotros tuvimos siempre, ¿no es cierto?, en la asesoría. Se designó para la parte legal una abogada, nosotros contamos con una abogada en la localidad, entonces con la abogada y a través de la Secretaría de Trabajo se viene trabajando intensamente con cada uno de los casos que ameritan, ¿no es cierto?, que se llegue hasta esa instancia, ¿no? Fabián, ¿y cuáles son los nuevos desafíos que se vienen en esta gestión en la que estás participando con tu candidatura a secretario adjunto junto con Maruja Contreras? Bien, con respecto a eso nosotros tenemos grandes proyectos, de hecho el terreno es uno de las adquisiciones que tuvimos el año pasado, en octubre adquirimos el terreno que bueno, en esta ocasión teníamos proyectado la construcción de un quincho para los afiliados de la localidad en una primera etapa, porque el proyecto pensamos en grande, ¿no? Es ambicioso porque bueno, se viene viendo el crecimiento acelerado. ¿Cuentan con una matrícula importante de afiliados? Sí, estamos alrededor de los 150 empleados de un total de 400 más o menos hoy que hay en el SAMIC, porque bueno, a diario se vienen contratando gente, hay gente que se va, hay gente que viene, o sea, pero números exactos no te podía precisar en este momento, pero está alrededor de 400 empleados y nosotros en 150, que somos hoy el gremio mayoritario, ¿no es cierto?, en el hospital de Calafate, en el hospital SAMIC. Y como te decía, del proyecto que tenemos a futuro en el Calafate, ¿no?, porque hay varios proyectos a nivel provincial en materia de construcción y de obra, ¿no? En este terreno pensamos en una primera etapa un quincho, más o menos por una capacidad de los afiliados que te habían mencionado, y a posterior, en una segunda etapa, queremos construir departamentos para el resto de los afiliados que hay en la provincia. No te olvides que Calafate es una villa turística, que tenemos el glaciar Perito Moreno y mucha gente concurre, viene, visita, viene de paseo y sobre todo en esta fecha que está en la fiesta del lago es necesario tener lugar y alojamiento porque desde muchos años hasta la actualidad, en esta fecha quedan rebalsado toda la capacidad hotelera y nosotros tenemos afiliados que vienen y participan y hoy no contamos, pero creo que ya para las fiestas del año que viene vamos a contar con 10 departamentos para que puedan usufructar los afiliados del resto de la provincia, ¿no es cierto? Eso es a corto plazo, digamos, porque inclusive me mencionaba fuera de cámara que ya los planos están aprobados. Sí, todo tiene una etapa y un tiempo, ¿no es cierto? Después de adquirir el terreno, bueno, habría que acomodarlo y hacer toda la tramitación para la titularidad y demás. Y en esa gestión de los trámites también está el plano. Y el plano tiene un tiempo, ¿no es cierto?, de aprobación y también dentro de la comisión directiva, ¿no es cierto?, buscar qué es lo que más beneficiaba y qué es lo que más correspondía, ¿no es cierto? También tiene todo un proceso de tiempo para que se determine el final.
El plano en la municipalidad ya está a días de ser aprobado y una vez aprobado, bueno, recién se puede bajar la luz, son cuestiones, ¿no es cierto?, igual que el agua y son cuestiones de trámites que hay que hacer y tienen su tiempo, digamos. Pero a nosotros nos apremia el tiempo y venimos acelerados con eso, así que esperemos que ya para el año que viene tengamos el quincho y algunos departamentos habilitados para que la gente pueda disfrutar. Eso es uno de los proyectos que tenemos acá en Calafate. De igual modo, a nivel provincial, contamos con otras propiedades en otros municipios que consideramos clave a la hora de viajar y de ir, ¿no es cierto? Y en 28 de noviembre tenemos un terreno también que es del gremio y se empezó a construir una sede, porque mucha gente que se traslada a Chile viaja para hacer compra o de paseo, puede tener una estancia, una parada, los afiliados ahí en 28 de noviembre que están en la frontera, ¿no es cierto? Y de igual modo en Río Gallegos cuenta que hoy inclusive se está haciendo una ampliación de los departamentos, no sé si estuviste por ahí, y de una oficina en el predio que existe en Río Gallegos, y del terreno contiguo que está atrás de los departamentos se piensa hacer un espacio de recreación deportiva, una cancha y parrillas para, bueno, aquel que quiera disfrutar un fin de semana que esté bien o de acampe, hay espacio suficiente como para hacerlo, ¿no? Las expectativas entonces de cara a las próximas elecciones que tienen ustedes. Muy buena, positiva. Venimos con respecto a las elecciones, estuvimos en los tiempos que correspondía y que marca las reglamentaciones, el llamado a presentación de lista. Presentamos nuestra lista y vamos como lista única. Pero amén de eso, se va a hacer las elecciones con habilitación de urna en cada una de las localidades, que son 14. Las 14 localidades y de los puestos de salud para la fecha de las elecciones dar legitimidad, ¿no es cierto?, al próximo mandato que se viene. También hay proyecciones que estamos a días de que salga un espacio en la web, una página del gremio donde va a haber asesoría legal para que todos los afiliados puedan acceder y hacer todas las consultas que requieran y ameritan, ¿no es cierto?, una asesoría de una abogada. Vamos a tener ahí, al igual que contable, y donde se va a ir, ¿no es cierto?, subiendo todo lo que fue y se hace durante el año en materia sindical, ¿no?